Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas y saludamos cordialmente a Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa. A propósito del inicio de clases en el régimen Sierra y Oriente, determinado para el próximo 1 de septiembre. Bienvenido, viceministro, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. ¿Cómo están en este momento? ¿Cuál es la situación más bien del sector educativo previo al inicio de clases? ¿Cuál es la evaluación que han hecho ustedes en estos días y en este tiempo de vacaciones previo al nuevo periodo de clases? Bienvenido, buenos días. Buenos días con todos quienes nos acompañan a través de Telerama. La evaluación es positiva. En términos generales, nosotros nos encontramos esperando el inicio del régimen Sierra Amazonía con muchísima expectativa, con muchísima alegría. Esto es porque recordemos que después de 2 años de emergencia sanitaria es la primera vez que vamos a tener los dos regímenes desde un inicio, operativamente hablando, al 100%. Entonces, nos encontramos con mucha alegría, como digo, con mucha expectativa, con mucha responsabilidad también, recordando además que el inicio de clases ya se dio, empezó el 17 de agosto, porque los colegios particulares y fiscomisionales podían tener un inicio adelantado, siempre y cuando no superen los 200 días ni reduzcan los 200 días de calendario escolar. Y para el régimen de sostenimiento fiscal, esto es 7 de cada 10 estudiantes, empezará a partir del 1 de septiembre e irá de manera escalonada hasta el 5 de septiembre. Ahora, en cuanto, vamos con el régimen, o más bien, vamos con los establecimientos fiscales. La infraestructura, viceministro, ¿cómo está para recibir a los alumnos? Porque ha habido ciertos reclamos, sobre todo de gente de la UNE, en el sentido de que la infraestructura no está lista y hay problemas. Efectivamente han existido muchos reclamos y van a seguir existiendo mientras no esté, nosotros entendemos esto de una manera responsable, el 100% de la infraestructura atendida. Cuando nosotros iniciamos el régimen del presidente Guillermo Lasso, fuimos absolutamente transparentes y la ministra de Educación indicó que la infraestructura se encontraba en condiciones críticas, en condiciones de cuidados intensivos. En este momento nosotros podemos hablar que hemos avanzado hacia cuidados intermedios. Hemos intervenido de 12.500 infraestructuras educativas que tiene el país. No hay una institución pública que administre tanta infraestructura como el Ministerio de Educación. Hemos avanzado en atención a 5.200. Esto es bastante. Es un número que no se había dado antes, pero que nosotros sabemos que efectivamente mientras exista una escuela que no esté atendida, mientras exista un padre o una madre que encuentre que sus hijos no están asistiendo con dignidad a esa institución, faltará. Y nosotros hemos dicho que necesitamos $650 millones al inicio del periodo para poder atender estos 4 años de gobierno. Hemos avanzado, hemos atendido ya con más o menos 200 millones en estos 2 años y medio, digamos, de gestión, y tenemos que seguir avanzando. ¿Cuántos alumnos ingresarán al régimen Sierra y Oriente, tanto en el sistema fiscal como en el sistema particular? Y no sé si ustedes tienen ya un dato preliminar de cuántos se quedarán fuera del sistema educativo, es decir, sin un cupo, sin poder estudiar, viceministro. En primer lugar, quiero empezar por esto que usted menciona al final. Nosotros garantizamos que existen todos los cupos para atender en el sistema de educación de sostenimiento fiscal. Nosotros estamos en este momento ya con 1.774.898 estudiantes matriculados y listos para empezar el año lectivo. Esperamos que con el periodo de matrícula extraordinaria se integren más estudiantes hasta alcanzar el 1.800.000 estudiantes previstos, pero aún así hay cupos para absolutamente todos. A veces sucede que hay colegios en los que ya no existe algún cupo, porque por supuesto hay colegios en donde existe más demanda ciudadana que en otros. Nosotros no superamos la oferta establecida por establecimiento, no vamos a hacinar, digamos, a nuestros estudiantes. Y por supuesto esto implica que asignamos cupos en otras instituciones educativas, especialmente cuando no se han hecho los procesos de matriculación oportunamente. Pero los cupos están garantizados en el sistema de sostenimiento fiscal. Y como yo digo, de este 1.774.000, 1.362.000 se encuentran en el sistema de sostenimiento fiscal. Los demás se encuentran principalmente en el régimen particular, ya sea privado o fiscomisional, y también un restante, un número marginal en el sistema de sostenimiento municipal. Vamos al tema de los colegios particulares, o más bien los centros educativos particulares. Se ha autorizado por parte del Ministerio de Educación el incremento en las pensiones. ¿En qué porcentaje y en qué condiciones?
Efectivamente, cuando las instituciones educativas particulares han solicitado el incremento, se ha autorizado hasta un 9.50% del costo de pensiones ya previamente establecido para esa institución. Pero aquí es importante esta pregunta porque hay que desmitificar un tema. En el régimen Sierra Amazonía regresan 1.807 instituciones de sostenimiento particular, sean fiscomisionales o puramente privadas. De esas 148 no cobran pensión de ningún tipo. Y la educación particular es principalmente popular, atiende estratos principalmente populares. Hablamos de que 1.071 instituciones cobran menos de $100 de pensión mensual. Y por supuesto, este posicionamiento de que existe de que la educación particular es de élite, absolutamente de élite, es relativo. Existen en estas 1.807 instituciones apenas 50 instituciones que cobran pensiones de más de $400. Es decir, las familias que han acudido a estas instituciones, principalmente a estas instituciones de élite de más de $400, digamos, lo hacen absolutamente en conocimiento de que están atendiendo a una selección libre y voluntaria de estas instituciones educativas. Hablamos de instituciones que con pensiones tan bajas también en su mayoría, con pensiones que no superan los $50, que tienen entre $1 y $10, que son cientos de instituciones, instituciones que por supuesto este porcentaje de 9.50 no tiene un impacto real. No quisiera yo minimizar el sentir de las familias, por supuesto, pero hay que decir que después de 3 años que no se ha autorizado incremento de pensiones y después de una emergencia sanitaria donde se acarreaba carteras vencidas desde el 40%, con una subida del salario básico de $400 a $425, el régimen educativo particular ha sufrido cierta inflación y los docentes de estos regímenes tienen que ser cancelados oportunamente. Claro. Ahora, claro, viceministro, esa es la situación de los colegios y de los docentes, pero también hay que ver la situación de los padres de familia. Durante la pandemia, algunos perdieron el trabajo, otros recibieron menores sueldos o sus sueldos fueron reducidos. Es decir, hay una situación compleja de los dos lados, pero no solamente es el tema de las pensiones, viceministro, también es el tema de los uniformes, es el tema de los útiles escolares. Hay padres de familia que tenemos, porque nos ha tocado vivir un vía crucis, por ejemplo, para conseguir los libros, porque solamente se venden en determinadas librerías. ¿Qué es lo que está pasando con esto de los libros? Que no se puede acceder en general a todas o a varias librerías y hay una especie de monopolio para comprar en determinada librería y a los precios que obviamente les imponen. ¿Qué controles está haciendo el Ministerio de Educación en este tema específico? El Ministerio de Educación se encuentra trabajando conjuntamente con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Gobierno para hacer las revisiones puntuales en donde tenemos conocimiento. Aquí hay que indicar 2 cosas a la ciudadanía para que pueda estar atenta y pueda denunciar. Nosotros no requerimos ningún tipo de denuncia con firma, ningún tipo de denuncia que venga respaldada con abogado. Nosotros podemos recibir denuncias y tener conocimiento de los casos en redes sociales y nosotros vamos y hacemos las investigaciones necesarias. Aquí hay que alertar a 2 situaciones. En cuanto a libros y en cuanto a útiles, las instituciones educativas no pueden referir un lugar exclusivo para la adquisición de estos libros. Recordemos que este es un problema que sucede sobre todo en instituciones que escogen ciertos textos que únicamente pueden ser vendidos en ciertos lugares. Esto pasa también y quiero explicar las razones. Si es que yo escojo para mi hijo un tipo de educación religiosa, que es la mayor parte de la educación fiscomisional, por ejemplo, y dentro de esa educación religiosa se solicita un libro que únicamente es vendido en ciertos establecimientos o en un único establecimiento de tipo religioso, nosotros ahí, no podemos ejercer mucho más control que revisar que ese libro sea pertinente y que no se esté pidiendo documentación que no vaya a ser utilizada dentro del año escolar. Pero hay que ser absolutamente claro, si es que a una familia ha escogido una educación religiosa y se le está pidiendo cierto libro para poder avanzar en la educación que esa misma familia escoge, la verdad es que ahí es un poco más complejo la revisión. En otros casos no. En otros casos nosotros podemos intervenir cuando son libros que deben existir en el mercado y que se está dirigiendo la compra a un solo establecimiento. Y pasa exactamente lo mismo con uniformes. Recordemos que los uniformes, las instituciones educativas pueden indicar cuáles son las condiciones para que las familias puedan comprarlos en distintos lugares, no en un lugar específico, que es lo que lamentablemente está sucediendo y que nosotros ya hemos estado haciendo revisiones para que no pase. Claro, pero usted me dice, se debe hacer la denuncia,
se debe hacer, es decir, los padres de familia deben denunciar, porque sí, parece ser que hay una especie de, ¿qué se podría decir?, de alianza entre los colegios y los proveedores. Yo no sé qué hay detrás de eso. Ustedes, como Ministerio de Educación, deben tener más información. En todo caso, la denuncia, ¿hay algún número habilitado? ¿Cómo se puede reclamar por este tipo de situaciones, viceministro? En la página web del Ministerio de Educación se encuentran todas las formas de acceder, pero también en redes sociales. Nosotros es importante decir que recibimos muchas denuncias a través de nuestras cuentas de Facebook, de nuestras cuentas de Twitter, que son principalmente los mecanismos para que las familias lleguen al ministerio. Ahora, viceministro, en todo caso, el ingreso o el reingreso de los estudiantes, tanto en el régimen Sierra y Oriente, va a ser escalonado. Los que usted dice todavía no han ingresado, porque hablaba de que en determinados colegios particulares ya han entrado, ¿no? Efectivamente, determinados colegios particulares han entrado. Había ya un reclamo histórico por parte de ciertos colegios particulares, sobre todo binacionales, que tienen regímenes educativos que son contemplados por otros países también, que tenían un calendario rígido y que además del ministerio lo que hacía es que nunca dejó de darles permisos. En su momento se hacía de la vista gorda un poco para que puedan empezar clases. Nosotros hemos flexibilizado para todos los colegios particulares porque todos tienen una cierta libertad, digamos, de modelo de enseñanza-aprendizaje. En el caso del sostenimiento fiscal, en el que el Ministerio de Educación es el regente de todos estos colegios, nosotros hemos determinado un ingreso escalonado a partir del 1 de septiembre, día en el que ingresarán alumnos de primero, segundo y tercero de bachillerato y de alumnos de inicial, y progresivamente irán avanzando hasta el 5 de septiembre el resto de niveles para que se pueda integrar ya todo el sistema de educación. Viceministro, me hacen llegar un mensaje en el que me dicen: el Ministerio realiza, o me consultan, el Ministerio realiza algún tipo de control para que no se pidan los útiles escolares que no son necesarios. Dice el padre de familia, dice, el año anterior pidieron una cantidad de útiles escolares y no se utilizaron. ¿Qué se puede hacer ahí? Notificar al Ministerio de Educación, como yo digo, a través de cualquier mecanismo. No necesitamos, además, saber quién es la persona que está denunciando para garantizar que los estudiantes no sean sometidos después a ningún tipo de castigo o de reprimenda por parte de la institución. Nosotros solo necesitamos saber y vamos a averiguar efectivamente eso. Como yo digo, es importante garantizar que los útiles van a ser utilizados, porque caso contrario, lo que sucede es un abuso a las familias y además un desperdicio de recursos. Viceministro, en cuanto a los establecimientos fiscales, usted decía que, claro, un gran porcentaje de estos han sido ya readecuados, han recibido la atención por parte del gobierno. En cuanto a los que no han sido atendidos, hablo de la infraestructura, ¿ustedes se han puesto un plazo para cumplir precisamente con esos arreglos y dejarlos expeditos para la utilización de los chicos? Nosotros nos hemos puesto de plazo los 4 años del gobierno del señor presidente Guillermo Lasso. Nosotros sabemos que no es una cantidad menor y hemos empezado con los colegios que podíamos intervenir directamente. Esto es muy importante, es decir, que con el arreglo de una batería sanitaria o de una cubierta con pintura, las instituciones se encontraban adecuadas ya para recibir después del abandono de la emergencia sanitaria. Hay otros en donde es más difícil intervenir. En la ciudad de Cuenca específicamente tenemos un colegio patrimonial como el Benigno Malo, en el que para intervenir, por ejemplo, nosotros necesitamos no solamente un trabajo de arquitectura y de ingeniería, necesitamos un trabajo patrimonial, el reconocimiento y la autorización por parte del gobierno autónomo descentralizado municipal. Esto nos pasa en todas las ciudades. En todas las ciudades existen colegios emblemáticos en donde se requiere mayor inversión y mayor precisión en el trabajo. Y hemos avanzado también en otros colegios que habían sido abandonados, como yo digo, 5.200 de 12.500 no es un número bajo, pero sabemos que tenemos que seguir progresando. Nosotros esperamos hasta el fin del año, este año, ya haber avanzado a más de 7.000, pero en realidad esto es complejo. Viceministro, una inquietud final y nos hace llegar otro padre de familia. Dice, me dieron de un colegio particular, me dieron la lista de libros, dice, pagué alrededor de $500 de mis 2 hijos en el colegio. Lo peor de todo es que cuando fui a comprar los libros no me aceptaban una tarjeta de crédito, ni siquiera débito ni transferencia, solamente el cobro en efectivo en esta librería. ¿Esto es normal, viceministro, a propósito de este reclamo? Recordemos que nosotros
no regulamos las formas en las que se realizan las transacciones comerciales. En el Ecuador el dinero de curso legal es del dólar y lo que no puede ser negado es el pago en efectivo, más bien. Los otros tipos de pagos, digamos, pueden ser en principio rechazados por comercios que no utilicen este tipo de recursos. Pero como yo digo, ahí lo que llama más la atención no es que rechacen pago, sino que el colegio haya enviado a un lugar específico a comprar los libros y que no exista la posibilidad de comprar en ningún otro lado. Nosotros como ministerio hemos sido absolutamente claros. No se requiere, si existe el mismo libro inclusive en varias versiones, uno de pasta dura que puede costar más, de uno de pasta blanda que puede ser más accesible, el libro, lo importante es el contenido y el orden de ese documento, no realmente las condiciones externas de este texto. Entonces, hemos sido absolutamente claros, el libro puede ser adquirido por las familias en cualquier presentación, siempre que cumpla con los contenidos académicos y, por supuesto, requeridos por la institución educativa. ¿Hay alguna sanción para las instituciones educativas que estén incurriendo precisamente en este tipo de prácticas de solamente determinar un proveedor de los libros y uniformes? Por supuesto, nosotros después de un proceso de auditoría en el que se garantiza el derecho a la defensa, nosotros como Estado tenemos que garantizar ese derecho constitucional. Una vez que se ha realizado la auditoría y si se llega a determinar que efectivamente han existido prácticas de direccionamiento o peor aún de venta en el propio establecimiento de útiles o de uniformes o de libros, nosotros procedemos a sancionar pecuniariamente, es decir, se establecen multas en función de la gravedad de la infracción. Muy bien. Gracias, viceministro. Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa, por acompañarnos en este importante e interesante diálogo previo al inicio del periodo de clases en la Sierra y en la Amazonía. Gracias, viceministro.